Esto es So Wise, menopausia sin censura. Y hoy vamos a conversar con Trinidad Barriga, ginecóloga, especialista en menopausia. Trini, qué bueno que estés con nosotros. Muchas gracias. ¿Por qué la menopausia durante tanto tiempo no fue tema? Ni siquiera de la medicina, ni siquiera mucho de la ginecología. ¿Qué pasó ahí? Mira, yo creo que inevitablemente cuando uno habla de menopausia es hablar de envejecimiento y nadie quiere hablar de envejecer. Pero si nos ponemos en el contexto, claro, antes las mujeres vivían hasta los 50 años y vivían muy poco en su menopausia. Pero hoy en día la etapa más larga de las mujeres de su vida va a ser en la menopausia. Como que si uno dividiera la vida de las mujeres en 3 etapas, está la como prerreproductiva, hasta antes que llegue la menstruación, que en promedio a los 13, por ahí. Después hasta los 40, que es la vida como reproductiva. Y desde los 40 ya, cuando empiezan algunos cambios hormonales, uno ya podría hablar de una etapa posreproductiva o perimenopausia. Entonces, vamos a estar más de 40 años en la menopausia. Entonces, no hablar de la menopausia era, no sé, tapar el sol con un dedo. Entonces, yo creo que ha ido ganando esta fuerza en las mujeres que se están empoderando y se quieren hacer cargo de su salud y de las cosas que les pasan. Perimenopausia, menopausia y posmenopausia. Cuéntanos un poco de qué se trata cada uno de estos periodos del proceso general. Claro, porque la menopausia como tal es la última menstruación que tú vas a tener y que pasa todo un año sin haber menstruado. Entonces, como para la teoría uno dice ya, esta fue mi menopausia, pero en verdad da un poco lo mismo cuando fue tu menopausia, porque hay mujeres que 10 años antes incluso parten con síntomas, 5 años antes empiezan con síntomas, entonces no es que uno espere a decir, estás en tu menopausia, te voy a empezar a tratar. Apenas empiece uno a tener molestia, hay que ir tratando los síntomas. Hay mujeres que nunca tienen ningún síntoma y hay señoras que tienen 80 años y siguen teniendo bochorno. Entonces, uno no puede como quedarse en algo teórico y decir la menopausia es a los 50 y antes de los 50 yo no te puedo dejar una terapia de reemplazo hormonal o a todas las tengo que dejar o todas tienen que usar lo mismo. Al final uno se va enfocando en lo que uno necesita. ¿Cuáles son los principales síntomas de este proceso, de este periodo de la vida? Que podríamos englobarlo en la menopausia. Claro. Bueno, los síntomas típicos de la menopausia o de la perimenopausia, los bochornos. ¿Ya? Los bochornos son calores súbitos que vienen. Pueden ser calores que suben y lo más típico y lo que se refiere más es que es durante la noche. Tengo pacientes que me dicen me tengo que cambiar de pijama porque transpiro entera la cama, tengo que cambiar las sábanas. Eso se asocia, o sea, esos son bochornos, ¿ya? Pueden ser más intensos, menos intensos y también puede ir variando desde las mujeres. ¿Por qué dan los bochornos? ¿Es algo hormonal que es...? Sí, lo que pasa es que los estrógenos tienen receptores en todo el cuerpo, ¿ya? Pero el hipotálamo en el cerebro tiene un centro termorregulador. Y el cambio hormonal y la falta de estrógeno, estas variaciones de estrógeno, hacen que este centro como que se desregule. Entonces, sensa que como que si tuviera mucho frío tiene que como disipar calor y uno tiene estos bochornos. Hay mujeres, por ejemplo, que no tienen bochornos, pero que sí, ahora están acaloradas. Que siempre me decían, yo toda la vida fui friolenta. Y a los 45 años nunca más me puse un chaleco. O nunca me bañé en el mar. Nunca me bañé en el mar y ahora no me sacan, me baño todo el día en el mar. Encuentro exquisito que el mar sea frío. Entonces son como cambios. ¿Pero a uno se le quita el calor alguna vez o alguno va a tener calor de aquí a la eternidad? Mira, la mayoría de las personas los bochornos les dura como 7 años, 10 años. Como te digo, hay mujeres que nunca tienen. Pero hay un 10% de las mujeres que lo tienen toda la vida. Entonces, bochornos, el clásico, Sí. bueno, ciclos menstruales más irregulares, etcétera. Cambios de ánimo. Cambios de ánimo. Yo creo que ese Sí. es un tema, Trini, demasiado importante y Sí. creo que es uno de los temas más invisibilizados y más estigmatizados de la menopausia. Sí. Porque uno está de mal humor o irritable y te dicen vieja menopáusica. Está menopáusica. Es decir, ¿cuántas veces? La verdad es que uno ha usado eso o ha escuchado eso como para decir que Como algo alguien está despectivo. neurótico. Sí. ¿Qué pasa con el ánimo? ¿Por qué es tan distinto, es tan frágil el estado de ánimo durante esta etapa de la vida? Es lo mismo, al final el estrógeno tiene muchos receptores en el cerebro y también puede alterar y cambiar los niveles de neurotransmisores que hay en el cuerpo. Entonces, estas variaciones hormonales o la falta de estrógeno puede ir desregulando eso. Sobre todo, por ejemplo, si alguien ha tenido alguna depresión en la vida, puede ser que durante la menopausia sea más proclive a tener de nuevo una depresión, ¿ya? Pero es súper frecuente tener más ansiedad, estar más irritable, llorar más, estar más sensible, no sé, bajo ánimo, baja energía, no tener ganas de hacer nada. Baja energía, Sí, yo creo que sí, eso es bien importante. Sí, porque muchas mujeres dicen, no quiero hacer nada, y uno nota que está en la menopausia o en la perimenopausia y le da un poco de estrógeno y efectivamente los niveles de energía suben. ¿Y qué pasa con el sueño? El sueño se ve súper afectado en esta etapa también,
Muchas mujeres no logran quedarse dormidas o se despiertan en la noche, no vuelven a quedarse dormidas, se despiertan antes. El cambio hormonal en el cerebro también, esta desregulación del estrógeno y la progesterona en el cerebro pueden generar estos problemas de insomnio. Y muchas veces es lo mismo, uno parte de la terapia y las mujeres vuelven a dormir como dormían antes. Pero ¿y cómo los hombres viven sin estrógeno? si el estrógeno depende el sueño, el ánimo, entonces... No, lo que pasa, los hombres también tienen una andropausia. Lo que pasa es que es mucho más lenta la andropausia en los hombres. La mujer, efectivamente, la caída de los estrógenos es mucho más abrupta, entonces por eso los síntomas son tan marcados. Después uno vuelve a un equilibrio. Uno tiene pacientes que nunca las han tratado, lamentablemente, y lo pasaron pésimo, y uno le pregunta, y claro, dice, tuve 5 años que lo pasé pésimo, pero ahora ya estoy bien. Entonces como que uno logra una nueva homeostasis, como un nuevo equilibrio. Y los hombres efectivamente van a tener una andropausia, pero es mucho menos marcada. Y al final la testosterona igual se transforma en estrógeno. Entonces los hombres igual tienen estrógeno. Lo que pasa es que la síntesis en el cuerpo es un poco distinta. ¿Y por qué en general hay alza de peso en la llegada de la menopausia? Sí, efectivamente el tema del metabolismo es un gran tema, es una gran pregunta. Porque mira, con la edad, cuando uno va envejeciendo, cuando uno va ganando años, el metabolismo siempre va bajando. Ya uno siempre va bajando el metabolismo. Y se han hecho estudios que comparan mujeres de la misma edad y cuando una mujer entra en la menopausia, el metabolismo baja mucho más comparativamente con la mujer que aún no le ha llegado a la menopausia. ¿Ya? Entonces, siempre esto va a bajar y cuando uno está en la menopausia, además, baja más el metabolismo. ¿Y qué pasa? Es que uno tiende a perder masa muscular, que es lo que quema las calorías, y uno acumula grasa. Entonces, uno tiene más grasa, tiene menos músculo y además uno tiende a acumular grasa en la zona abdominal. ¿Qué pasa? Porque otra de las cosas que uno siente es como el pelo más feo, la piel más seca, y parece ser que eso tiene que ver con la menopausia. Tal cual. Para variar, efectivamente el estrógeno está en todo nuestro cuerpo y en la piel y en el pelo no es la excepción. El estrógeno está súper asociado a la síntesis de colágeno, a la hidratación de la piel y efectivamente al haber disminución de la síntesis de estrógeno, disminuye la producción de colágeno. La producción de colágeno va disminuyendo con la edad también, pero lo mismo, al descender rápidamente el estrógeno, esto es mucho peor en la piel, mucho peor en el pelo, uno se arruga más, la piel está más seca, el pelo está más seco. ¿Y qué pasa también a nivel de la sexualidad, tanto como de la libido, como de la lubricación vaginal? ¿Cuál es en todo el mundo de la sexualidad, qué es lo que le pasa en general a las mujeres en la etapa de la menopausia? Bueno, la libido también disminuye mucho. Y ahí no solamente son importantes los estrógenos, es súper importante la testosterona, porque la testosterona también va bajando. Entonces, hay veces que yo tengo niveles bien como normales de testosterona y solamente me falta estrógeno, pero la mayoría de las veces hay que complementar las dos terapias porque también falta testosterona, ¿ya? La testosterona en las mujeres se forma a través del estrógeno, entonces si yo tengo muy bajo estrógeno, también voy a tener muy baja testosterona, ¿ya? Entonces, ¿y la testosterona es la principal responsable del deseo sexual? Sí, en la libido es la que más se ha estudiado y la que más relación tiene con el tema de la libido. La libido en las mujeres, yo no soy sexóloga, pero es muy multifactorial, ¿ya? O sea, de repente uno puede tener las hormonas totalmente normales y la libido en el piso, pero porque hay muchas causas que pueden afectar la libido, pero de las causas hormonales, claro, es importante la testosterona. En la mucosa vaginal y en la vagina, o en la vulva, hay muchos receptores de estrógeno, ¿ya? Entonces, cuando baja el nivel de estrógeno, lo que va pasando en la mucosa vaginal es que normalmente la mucosa vaginal es una mucosa que es hidratada, es rosada, tiene muchos pliegues y es elástica, ¿ya? Y con la falta de estrógeno lo que va pasando es que se va atrofiando. Entonces esa mucosa se vuelve blanca, se vuelve seca, se vuelve poco elástica, pierde sus pliegues. Entonces en la actividad sexual las mujeres no logran lubricarse bien, sienten la rigidez, sienten la falta de elasticidad, entonces todo eso genera mucho dolor. Entonces si yo además asocio tener actividad sexual a pasarlo mal y a tener dolor, claramente no voy a tener ganas y más va a afectar mi libido. Entonces, como un círculo vicioso. Entonces, es súper importante enfocarse, y por eso yo muchas veces lo pregunto dirigidamente, como cómo está la parte de la sexualidad, como la parte de la lubricación, si hay algún tipo de dolor. Hay veces que hay otras enfermedades de la vulva que también pueden generar dolor. Entonces, esas cosas hay que irlas buscando porque, o si no, por mucho que yo te dé hormona, no va a mejorar la parte sexual tampoco. Trini, hay un síntoma que es súper importante, que es la frecuencia al orinar. Cuéntanos un poco de ese síntoma. En la vulva hay muchos receptores de estrógeno
y toda la mucosa vaginal, al perderse el estrógeno, se va atrofiando y se va adelgazando. La uretra está al lado de la vagina, ¿ya? Si nosotros viéramos el monito de cómo es la vulva, está la uretra y está el orificio vaginal. Entonces, toda esta mucosa que repisa, que tapiza la uretra, qué sé yo, es la misma mucosa. Entonces, uno ve una uretra que también va a estar pálida, que también ha perdido rugosidades y ha perdido sus defensas. Entonces, todo esto hace que uno vaya muchas más veces a hacer pipí, que tenga molestias para hacer pipí, que tenga infecciones urinarias. O sea, todas estas molestias urinarias son por la misma atrofia y se tratan con estrógeno vaginal. O sea, uno usa el estrógeno y los cambios son súper rápidos generalmente. A ver, vamos a la terapia hormonal. Porque durante mucho tiempo se nos dijo, o durante muchas décadas, la verdad, que se dijo y se suspendió la terapia hormonal especialmente porque era cancerígena. Eso fue lo que supimos muchas de nosotros, o al menos a mí, en la generación de mi mamá, que le dieron hormonas y después se las quitaron porque se descubrió que era cancerígeno. Sí. Hoy día, ¿qué pasa con la terapia hormonal? ¿Cuáles son eventualmente cancerígenas? ¿En qué casos podrían tener un potencial cancerígeno? Mira, eso es súper interesante porque cuando partió la terapia de reemplazo hormonal, al principio solamente se usaba estrógeno, ¿ya? Y se descubrió que al solo dar estrógeno, lo que uno hacía era que el endometrio, que es la capa dentro del útero, se engrosara y podría generar un cáncer. Para evitar eso, en todas las pacientes entonces se sumó una progestina, ¿ya? Y con eso hubo un boom de la terapia de reemplazo hormonal. Y el 2002 hubo un estudio, que es el WHI o el WHI, que se publicó, es como el primer estudio científico que se publicó en la revista Times, primero, antes que en la revista científica. Y en ese estudio se publicó y se dijo la verdad sobre las hormonas y entonces entró este terror a toda la ciudadanía que la terapia de reemplazo hormonal causaba cáncer de mama y aumentaba el riesgo cardiovascular, ¿ya? Entonces, después de eso uno ve gráficos, hay gráficos muy marcados. Perdón, ¿qué decía ese estudio? ¿Por qué fue...? Sí, que aumentaba, o sea, nosotros pensábamos, o sea, y lo que hasta esa hipótesis era, la terapia de reemplazo hormonal no aumenta el riesgo de cáncer de mama y además va a prevenir que las mujeres tengan infartos, ¿ya? Y empezaron a darles terapia de reemplazo hormonal a este grupo de muchas mujeres y se infartaron más y les dio cáncer de mama, ¿ya? Entonces se paró el estudio y 30% de las personas al año ya no estaba usando, o sea, fue una debacle de la terapia de reemplazo hormonal. Lamentablemente, después hubo muchos estudios y muchos subanálisis del mismo estudio para mostrar que los resultados que se habían expuesto no eran correctos y que no era tan así, pero ya la opinión pública y muchos doctores también ya se habían quedado con esta idea que producía cáncer. No había cómo revertir un poco la opinión pública, no había cómo revertirlo. Y doctores que se seguían resistiendo. Y todavía se resisten y todavía siguen de repente suspendiendo terapias de reemplazo hormonal. Entonces, mira, lo que se vio es que, mira, el aumento del riesgo de cáncer de mama en ese tipo de estudios fue con una molécula que se llamaba la moderoxiprogesterona, que es un tipo de progestina que nosotros ni siquiera usamos hoy en día. Y el riesgo, el aumento, así como real, era como el mismo aumento que tiene una mujer por no hacer ejercicio o por tener sobrepeso. ¿Ya? Es lo mismo, o sea, es un riesgo que es muy mínimo, ¿ya? Entonces, claro, efectivamente, ojalá todo el mundo hiciera ejercicio, pero como dejar de dar terapia de reemplazo hormonal, teniendo muchos otros beneficios, solamente porque tiene un aumento muy pequeño, la verdad es que no era justificable, que era lo que después todos los otros estudios fueron diciendo, ¿ya? Y además, hoy en día, ese compuesto ni siquiera se usan compuestos que son mucho más seguros en mama y que se asocian a mucho menor riesgo incluso, ¿ya? Entonces, la verdad es que es anecdótico, el riesgo de cáncer de mama es menos de 1 en 1000 a 5 años uso, o sea, es muy poquito lo que aumenta, ya es muy seguro. ¿En qué consiste la terapia de reemplazo hormonal? ¿Son pastillas, es pomada, porque hay distintas cosas, ¿no? Mira, cuando uno da terapia de reemplazo hormonal, la hormona que falta en el cuerpo es el estrógeno, ¿ya? Entonces, tenemos distintas formas de dar estrógeno. Lo más típico es vía gel. En otros países hay parches también, acá no tenemos parches, pero hay vía gel o unos como puff, como si fuera como un alcohol, o pastilla, ¿ya? Eso es para dar el estrógeno. Y nosotros siempre damos estrógeno. Y todas las mujeres que tienen útero, o sea, que no han sido esterectomizadas, necesitan que les demos también algún tipo de progestina para evitar el cáncer de endometrio. Ese es el único rol que tiene la progestina, ¿ya? Como proteger el endometrio. Y esa progestina se puede dar vía un dispositivo intrauterino, vía óvulos vaginales o pastillas también. O sea, esa es como la terapia como sistémica. Además de la terapia sistémica,
generalmente uno puede dejar terapia sistémica, pero hay mujeres que además van a tener síntomas locales, o sea, que a pesar de que están con una terapia sistémica, me dicen, tengo sequedad vaginal, o tengo dolor en la actividad sexual, o siento falta de lubricación. Entonces, en esas mujeres tenemos que agregar, además, terapia local. Y esa terapia local generalmente es o vía óvulo o vía crema vaginal. ¿En qué mujeres no se puede y en qué casos no se puede usar terapia de reemplazo hormonal? Mira, la terapia de reemplazo hormonal no se puede usar efectivamente en mujeres que han tenido infarto, en mujeres que han tenido accidentes cerebrovasculares o en mujeres que han tenido cáncer hormonodependiente, que es el más típico del cáncer de mama. En esos casos de ninguna manera se puede usar. ¿Por qué? Hablo de terapia de reemplazo hormonal sistémica. ¿Por qué? Porque aumenta el riesgo. O sea, si tú tuviste un infarto y yo te doy estrógeno sistémico, voy a aumentar el riesgo de que tú vuelvas a tener ese infarto. ¿Ya? Porque tus arterias están enfermas, por decirlo así. Entonces, si yo te doy un estrógeno de nuevo, vuelvo a inestabilizar estas arterias y hago que estas arterias de nuevo puedan colapsar, por decirlo así. ¿Ya? De nuevo puedan como trombosarse. Cuando una mujer presenta todos estos síntomas propios del proceso, la etapa de la menopausia, y no quiere utilizar terapia de reemplazo hormonal, sin embargo quiere, la verdad, que aminorar un poco los síntomas, ¿qué posibilidades hay? ¿Qué alternativas hay? Claro, hay mujeres que no pueden usar terapia de reemplazo hormonal, por ejemplo, si tuvieron un cáncer de mama, o tuvieron un infarto, alguna trombosis, tienen trombofilia, o no quieren nomás porque les da susto, prefieren no usar. Hay terapias no hormonales. Lo más típico, bueno, hay antidepresivos que usamos, hay algunos compuestos naturales también que se venden en la farmacia, y bueno, en Europa ya hay un fármaco nuevo que es que afecta un receptor que se llama la neuroquinina B3, que va a llegar a Chile. Yo creo que probablemente va a llegar el próximo año, esperemos. Que la gracia es que mejoran todos estos síntomas, sobre todo vasomotores, o sea, los bochornos, las palpitaciones, y mejoran mucho esos síntomas. ¿Cuán importante es, Trini, finalmente empezar a tratar estos síntomas que perjudican mucho la calidad de vida antes? Porque me imagino, no sé, una mujer si le llegó la menopausia a los 50, quizás lo viene pasando demasiado mal desde los 45, pero como a uno no, se le suspende la menstruación, dice, no tengo nada que hacer. Nada que arreglar, pero lo estoy pasando mal. ¿En qué medida hoy día se conoce todo lo que tú nos cuentas para mejorar la calidad de vida? En la medida, no sé, conocimiento es poder, o sea, en la medida que uno sepa que estas cosas no son normales y que uno no tiene que aceptar estar pasándolo mal, o sea, a los 40 años, 45 años, la mayoría de las mujeres van a estar en puestos importantes en sus carreras, a cargo de cosas importantes, quizás con más libertad con los niños, o sea, es una etapa de la vida que uno debería pasarlo muy bien y como estar como en el pic. Y que estos síntomas a uno la tiren para abajo no es aceptable, o sea, uno no tiene que esperar lo que dices tú, que sea la última regla o que las reglas estén súper irregulares para consultar. Si uno ya lo está sintiendo, se está sintiendo distinta, está sintiendo algunas cosas distintas, hay que preguntar y hay que buscar gente que se dedique un poco al tema. Sí, vamos a ir hasta los 90, así que nos tenemos que preparar muy bien para el segundo tiempo. Toda esta menopausia es el segundo tiempo del partido de fútbol, así que uno no puede guatear ahí. Tiene que estar mejor que nunca.